Bienvenidos a Mucho Más Cine. Hoy tendremos en nuestro segmento algo especial para ustedes, un análisis de El Exorcista. Hoy averiguaremos cuál es la razón por la cual El Exorcista causó tanto impacto en el público. También por qué sigue causando miedo y terror hasta nuestros días. La película del Exorcista se desglosa en 5 puntos álgidos. El primero, cuando el padre Merrin, excavando en Irak, consigue la figura de Pazuzu, un demonio de la antigüedad sumeria. El segundo punto álgido es cuando Regan juega con la Ouija, tienta al demonio y comienzan los actos sobrenaturales. El tercer punto es cuando llega el padre Merrin a la casa de los McNeil y comienza el exorcismo. El cuarto punto álgido, cuando el padre Merrin muere a causa de un infarto producto del exorcismo. El quinto punto y resolución, cuando el padre Karras, una vez poseído, se suicida. El Exorcista. El argumento de la película está basado en la novela homónima de William Peter Blatty, escrita en 1971, que a su vez está basada en un suceso polémico ocurrido en Washington en 1949, en el que, según algunos historiadores e investigadores, un niño afroamericano llamado Robbie fue víctima de una posesión demoníaca, cosa que se dedujo porque tuvo exámenes mentales, revisiones médicas de todo tipo sin ningún resultado fidedigno. Y fue entonces cuando el gremio católico de esa ciudad tuvo al final que acceder a un exorcismo. De hecho, un diario tan prestigioso como The Washington Post publicó el 20 de agosto de 1949 que en lo que es, tal vez, una de las experiencias más destacables de su género en la reciente historia religiosa, un niño de 14 años de los suburbios de Washington fue liberado por un cura católico de la posesión del demonio, según informaron fuentes católicas. En El Exorcista 1973, Regan McNeil es víctima de fenómenos paranormales como la levitación o fuerza sobrehumana. Su madre, Krish McNeil, se encuentra perdida tras haber sometido a su hija a diversos análisis médicos que no ofrecen ningún resultado. Decide entonces acudir a un sacerdote con estudios de psiquiatría, el padre Karras. Convencido de que el mal no es físico sino espiritual, acude a la iglesia para que le permitan hacer un exorcismo a la joven Regan con la ayuda del padre Merrin, un veterano sacerdote con experiencia en temas de posesión diabólica. La trama tiene aparentemente una desconexión entre el inicio y el desarrollo, cuando el padre Merry participa en unas excavaciones en Irak mostrando la figura de un demonio misterioso. Pero en esencia se plantea de cierto modo la exaltación del mal a través de la figura de Pazuzu, un dios de la antigua Sumeria. El padre Merry se pone al frente de la estatua de aquel ser mitológico, haciendo la representación de la antigua lucha entre el bien y el mal. La esencia de esta película radica en la forma de entender el terror. En el momento de su emisión fue una manera tremendamente diferente de plantear los sucesos paranormales hasta el momento. Se hizo una representación casi perfecta de lo que serían las fuerzas o entes que están allí pero no entendemos. De aquellos miedos que se fundan en los que serían incluso nuestros propios demonios. Desde la antigüedad, los demonios y seres sobrenaturales figuran en nuestra cultura y en nuestras mentes como peligros inminentes amenazantes. Desde pequeños creemos que están en la oscuridad. Luego, con el tiempo, vamos haciendo caso omiso, pero siempre están allí en nuestras mentes, haciendo que inevitablemente temamos en caer en sus garras en algún momento.